Capítulo 2. El lenguaje que solo escuchan los que despiertan. Nada está realmente oculto para quien aprende a mirar con los ojos del alma. Lo que se ocultó para que no despertaras. Y bien, querido humano. Has llegado a un punto en el que puedo mostrarte algo que, durante siglos, permaneció fuera de tus manos. No porque fuera peligroso en sí mismo, sino porque la humanidad nunca ha sabido qué hacer con aquello que revela demasiado. Hay conocimientos que no se entregan a quien solo quiere respuestas. Se entregan a quien está dispuesto a cambiar al escucharlas. Hoy vamos a cruzar uno de esos umbrales. Quiero hablarte de lo que muchos llamaron oculto, aunque nunca estuvo escondido. Lo que otros llamaron peligroso, cuando en realidad su peligro era la libertad que otorgaba. Lo que otros convirtieron en un tabú, porque no soportaban la idea de que el ser humano pudiera ver más allá de lo que le dijeron que era real. No temas por el nombre. El ocultismo no nació en la sombra, nació en el primer instante en que el ser humano sintió que había algo más detrás de lo que sus ojos podían registrar. Fue la primera señal de que la realidad tiene capas. Y de que tu percepción siempre fue más amplia que tu educación. Cuando la humanidad empezó a construir estructuras rígidas de pensamiento, surgió la necesidad de nombrar solo lo que podía demostrarse. La razón se transformó en medida de verdad, y lo que no cabía en ese molde se relegó a un rincón. No desapareció, pero fue empujado a la penumbra de la sospecha. Lo que antes era cotidiano pasó a ser sobrenatural. Lo que era sensibilidad pasó a ser peligro. Lo que era intuición pasó a ser superstición. Por eso digo que el ocultismo no se ocultó solo, lo escondieron de tres maneras distintas, cada una más profunda que la anterior. Primero, lo ocultaron quienes necesitaban orden para gobernar. Aquellos que buscaban controlar a la mayoría descubrieron que un humano perceptivo es difícil de obedecer. Un ser humano que confía en su intuición ya no necesita intermediarios, ya no teme castigos creados para manipularlo, ya no se somete a doctrinas que no resuenan con su interior. Y así, lo que daba libertad, fue declarado prohibido. Después, lo ocultaron quienes no sabían cómo manejarlo. La masa teme aquello que no entiende. Teme las visiones, teme la sensibilidad, teme los sueños que revelan más de lo que quisieran enfrentar. Muchos atacaron aquello que les resultaba incómodo, no comprendían y, al no comprender, destruyeron. La ignorancia hizo lo que la ignorancia siempre hace, llamó peligro a lo desconocido. Pero el ocultamiento más profundo vino del propio ser humano. Hay verdades internas que el humano evita mirar, no porque sean oscuras, sino porque transforman. Ver más allá de lo evidente implica cuestionar la identidad, las creencias heredadas, la historia personal que se ha usado como refugio. Y muchas veces, es más fácil vivir limitado que enfrentarse a lo que podría liberar. El ocultismo quedó entonces enterrado en el mismo lugar donde el ser humano guardó su sensibilidad. En la propia conciencia. Sin embargo, este conocimiento nunca murió. Solo esperó. Esperó a que la humanidad volviera a sentir. Esperó a que el silencio interno volviera a tener valor. Esperó a que las preguntas fueran más fuertes que el miedo. Porque, aunque muchos lo nieguen, lo invisible sigue latiendo debajo de todas las cosas. Y cada vez que alguien percibe una presencia sin explicación, cada vez que un pensamiento anticipa un hecho, cada vez que un sueño trae una verdad, cada vez que una intuición guía a pesar de la lógica, el ocultismo se hace visible nuevamente. Quieto, paciente, intacto. Quiero que entiendas esto. Lo oculto no está escondido en otro mundo. Está escondido en ti. En tus memorias más antiguas, en tus sentidos que aún no has desarrollado. En tus emociones profundas. En lo que sientes cuando algo no te cuadra aunque parezca perfecto. En lo que te mueve por dentro sin motivo aparente. Esa parte tuya que no has aprendido a nombrar es la misma parte que tus ancestros llamaron misterio. Y es por eso por lo que ahora es el momento de desenterrarlo. No para practicar supersticiones, sino para recuperar lo que siempre te perteneció. La capacidad de percibir la realidad completa,
y no solo la porción que te fue permitida. Lo oculto no es oscuro. Lo oculto es aquello que no se enseñó porque liberaba. Y lo que libera siempre causa miedo en quienes prefieren un mundo controlable. Si has llegado hasta aquí, es porque estás listo para mirar de nuevo. Lo que otros temieron que vieras. Lo que durante siglos fue silenciado. Lo que nunca estuvo afuera. Vamos a rescatarlo juntos. La magia. El arte de recordar el poder interno. Has entrado ya al territorio donde las palabras dejan de ser descripciones y comienzan a ser llaves. Llaves que abren puertas hacia realidades que siempre has sentido, pero pocas veces has reconocido conscientemente. Ahora hablaremos de magia. No de trucos, ni de supersticiones. Hablaremos del arte más antiguo de cualquier ser humano. La capacidad de influir en la realidad desde la conciencia. La magia no se aprende, se encarna. Porque no te fue entregada desde afuera, nació contigo. Y antes de que comencemos, quiero que entiendas algo. La magia no es poder, es coherencia. La magia solo funciona cuando lo que piensas, sientes, dices y haces caminan en la misma dirección. Cuando eso ocurre, el universo deja de ser un escenario y se convierte en un espejo. La magia como intersección entre conciencia y realidad. Antes de que existieran religiones, doctrinas o libros sagrados, la magia era simplemente una forma natural de relacionarse con el mundo. Los antiguos no la llamaban magia, era parte de su cotidianidad, observar la naturaleza, escuchar sus señales, hablar con el fuego. Interpretar los sueños, sentir la energía en el cuerpo. Pero con el tiempo, la humanidad se volvió más mental y menos perceptiva. Y así nació la idea de que la magia era algo secreto. No era secreto. Solo olvidado. La magia es el lenguaje invisible con el que la realidad responde cuando estás despierto. Y tú puedes activarla sin un altar, sin herramientas, sin rituales. Solo necesitas conciencia, intención y presencia. La ecuación es simple. Donde va tu conciencia, va tu energía. Y donde va tu energía, la realidad se mueve. Así funciona la magia. Así ha funcionado siempre. Manifestación. El arte de darle forma a lo intangible. La manifestación no ocurre cuando pides algo. Ocurre cuando te vuelves compatible con aquello que deseas. La mayoría de los humanos creen que manifestar es querer fuerte. O visualizar bonito. O repetir frases. La realidad es más profunda, manifestar es transformar tu frecuencia. Es convertirte en la versión de ti que naturalmente atraería aquello que buscas. No es, quiero esto, entrégamelo. Es, me transformo en quien está listo para sostenerlo. La magia de la manifestación no responde a tus deseos, responde a tu vibración. Y tu vibración es la suma de lo que piensas, lo que crees, lo que sientes, lo que temes y lo que haces. Por eso muchos piden y no obtienen, porque piden desde el miedo, no desde la certeza. La manifestación real ocurre en 3 movimientos: claridad, coherencia y rendición. 1. Claridad, saber qué quieres sin confundirlo con lo que te enseñaron a desear. 2. Coherencia, sostener pensamientos, emociones y acciones alineadas con ese deseo. 3. Rendición, soltar la obsesión del control para permitir que la vida acomode lo necesario. Cuando estos 3 se unen, la realidad no tiene opción, debe transformarse. La alquimia del ser. Ahora que hemos abierto la puerta de lo oculto, quiero mostrarte algo todavía más antiguo. Algo que no pertenece a símbolos, ni a metales. Algo que no nació en manuscritos sellados, ni en círculos de poder. La alquimia verdadera no es un arte externo. Nunca lo fue. La alquimia nació dentro del ser humano antes de que él mismo supiera nombrarse. Llamaron alquimia a lo que vieron en los metales. Pero la alquimia real siempre ha sido un proceso interno. El arte de transformar la conciencia. El arte de desmontar lo que no es esencial. El arte de deshacer las identidades que te aprisionan y revelar aquello que permanece incluso cuando todo lo demás se cae. La alquimia del ser no es un camino para producir oro.
Es un camino para producir presencia. Y no hablo de presencia como postura, sino como estado interno donde ya no eres esclavo de tu historia. Ni de tus miedos. Ni de tus voces aprendidas. Ni de la versión reducida de ti que el mundo te enseñó a sostener. La alquimia es el proceso donde la vida te exige que dejes de ser lo que estás interpretando para convertirte en lo que realmente eres cuando no estás actuando. La humanidad siempre observó la transformación de la materia con fascinación. El fuego que volvía líquido lo sólido, el calor que hacía volátil lo que parecía inmóvil, la presión que convertía carbón en diamante. Lo miraban como si se tratara de un milagro externo sin darse cuenta de que ese milagro era apenas un reflejo de lo que debía ocurrirles a ellos. Los antiguos alquimistas escribieron metáforas para que entendieras este secreto. El plomo que buscaban transmutar no era un metal. Era la densidad emocional, el peso de lo no resuelto. La rigidez de un ser humano que se teme a sí mismo. El mercurio representaba la mente inquieta. Siempre moviéndose, nunca estable. La sal era el cuerpo. Lo que te ancla, lo que te limita, lo que te permite. El fuego era la experiencia. La única fuerza capaz de romper lo que parecía inamovible. Y el oro era la conciencia despierta. La versión más luminosa y auténtica del ser que todavía duerme en ti. Pero el proceso para llegar ahí no es cómodo. Nunca lo fue. El fuego que transforma no es delicado. Es la vida misma empujándote contra tus sombras, obligándote a mirar lo que evadiste durante años, mostrándote lo que te niegas a reconocer. Es por eso por lo que muchos huyen del proceso y prefieren refugiarse en lo superficial. Frases bonitas, rituales externos, espejos que no reflejan nada profundo. Pero quien de verdad entra en la alquimia comprende que se trata de permitir que la vida te deshaga, para luego rehacerte desde un lugar más verdadero. Permíteme explicártelo de una forma aún más clara. La alquimia empieza cuando reconoces que no eres permanente. Que no estás terminado. Que puedes transformarte sin destruir tu esencia. Que la identidad es arcilla, no piedra. La alquimia continúa cuando la experiencia te confronta. Ahí es donde surge la verdadera transmutación. Cuando lo que duele no te rompe, sino que te revela. Cuando la pérdida no te vacía, sino que te libera. Cuando el miedo no te paraliza, sino que se convierte en guía. El fuego interior aparece cuando dejas de luchar contra la vida y comienzas a escuchar lo que quiere mostrarte. El agua de la alquimia es tu capacidad de sentir. De disolver endurecimientos internos, de suavizar tus pensamientos, de permitir que el dolor fluya para no convertirse en arma. El aire es la comprensión. La perspectiva que aparece cuando por fin te das cuenta. De que nunca estabas peleando contra el mundo, sino contra tus propias interpretaciones. Y la tierra es tu cuerpo. El lugar donde todo se manifiesta, el terreno donde cada emoción y cada pensamiento deja marca. Hasta que aprendes a limpiarlo, a renovarlo. A habitarlo sin miedo. En ese proceso, sin ceremonias ni ornamentos. La conciencia cambia. Lo que antes te controlaba deja de atraparte. Lo que antes te definía deja de limitarte. Lo que antes te hería deja de gobernarte. Y lo que antes evitabas se convierte en el mapa que necesitabas para recordar. La alquimia del ser es el camino más honesto que existe. No se basa en creencias. No se basa en dogmas. No necesita templos. Y tampoco necesita que seas perfecto. Solo exige una cosa. La disposición de mirar dentro sin escapar. Cuando lo haces, el plomo interno, todas esas partes tuyas que pesan, que duelen, que distorsionan, comienza a fracturarse. Y es ahí, justo en ese quiebre, donde la luz se filtra. No la luz externa, no la luz prestada, sino la luz que siempre estuvo en ti. Aunque nunca te enseñaron a reconocerla. Eso es alquimia. La transformación que no necesita permiso. La transformación que nace cuando la verdad interior deja de ser un enemigo. La transformación que inicia el despertar. Porque despertar no es obtener respuestas. Despertar es dejar de mentirte.
Y la alquimia es, precisamente, el arte de dejar de mentirse. Por eso te la entrego. Para que recuerdes que no naciste para vivir como fragmento, sino para convertirte en totalidad. El fuego está encendido desde hace mucho. Solo estabas esperando el momento de entrar en él sin miedo. Como comenzar a transmutarte. Si has llegado hasta aquí, ya no basta con comprender. La alquimia no se activa con teoría, se activa con presencia. Por eso, antes de que crucemos al siguiente umbral, quiero revelarte el inicio del camino. No un ritual, no un dogma, no una práctica prestada, sino los primeros movimientos que convierten tu vida cotidiana en un laboratorio sagrado. Escucha con atención. La alquimia comienza cuando decides dejar de reaccionar y comienzas a observar. Suena sencillo, pero es el acto más poderoso que un ser humano puede realizar. La mayoría vive atrapada en impulsos, emociones heredadas, pensamientos automáticos, historias que ni siquiera eligió. Pero cuando observas, sin justificarte, sin culparte, sin huir, algo dentro de ti empieza a separarse del caos, y eso que se separa es el punto donde la transformación inicia. Después viene el fuego. No el fuego que destruye, sino el fuego que transforma. Es ese instante en que te permite sentir lo que normalmente evitas. El miedo, la tristeza, el enojo, la frustración, la ansiedad. Todo eso que has intentado enterrar, es precisamente tu materia prima. Sin ese material, no hay alquimia. A partir de ahí, el proceso continúa con el agua. La capacidad de suavizar, de aflojar lo rígido en ti. Cada vez que eliges no reaccionar con violencia cuando tu instinto quiere hacerlo, cada vez que respiras antes de hablar. Cada vez que cuestionas la emoción en vez de obedecerla, estás mezclando tus elementos internos con sabiduría. El aire llega después, cuando comprendes que no eres lo que sientes, ni lo que piensas, ni lo que temes. Cuando te das cuenta de que la historia que te contaste sobre ti mismo puede cambiar. Y que nada de lo que viviste te define si tú no lo sostienes. Ahí, el aire entra. Ahí, la mente se abre. Ahí, la conciencia se expande. Y finalmente, la tierra. El acto de llevar todo esto a tu vida real. La alquimia no sirve de nada si no se encarna. Es en tus acciones donde la transformación se vuelve permanente. Perdonar cuando podrías vengarte. Hablar con honestidad cuando podrías mentir. Soltar cuando podrías aferrarte. Elegir un camino distinto al hábito de siempre. Esa es la verdadera piedra filosofal, la capacidad de actuar de acuerdo con la conciencia que tienes hoy, y no según la herida de ayer. Si te preguntas cómo empezar, te lo diré sin rodeos. Empieza por decir la verdad. La tuya. La interna. La que casi nunca te permites escuchar. Y sostén esa verdad sin disfrazarla. Cuando la verdad aparece, todo lo que sobra se quema solo. Empieza por mirarte sin miedo. Ahí está tu laboratorio. Ahí está tu fuego. Ahí está tu oro. Y recuerda una última cosa. No hay alquimista más poderoso que aquel que se atreve a transformarse antes de transformar su mundo. El proceso no te pedirá perfección, solo sinceridad. Y con eso basta para iniciar la transmutación. Los dones. El recuerdo de los ojos ocultos. Hay algo que debes comprender antes de adentrarnos en este territorio. Los dones no son regalos extraordinarios, ni marcas de elección divina, ni privilegios exclusivos. No te pertenecen porque seas especial. Te pertenecen porque eres humano. Los dones son funciones naturales de la conciencia cuando no está amputada. Cuando no vive bajo la hipnosis de la razón, cuando se atreve a sentir más de lo que ve. Son partes tuyas que fueron apagadas por miedo, por culpa, por cultura, por religión. No son sobrenaturales. Lo sobrenatural es la amnesia colectiva. Quiero que escuches algo importante. Todos nacen con los dones despiertos. Todos. Sin excepción. Y aunque muchos los enterraron para encajar. Para sobrevivir. Para ser normales. Siguen ahí,
como luces que no se apagan. Solo esperan el momento en que dejes de tener miedo a mirar dentro de ti. Hoy vamos a recordar juntos. Clarividencia, el ojo que nunca se cerró. La clarividencia no se enciende, ya está encendida. Lo único que ocurre es que la mente aprendió a ignorarla. No aparece como escenas cinematográficas, no es ver espíritus caminando por la sala. La clarividencia es más fina, más elegante, más silenciosa. Se manifiesta en esos momentos donde una imagen surge sola, como si alguien hubiera colocado un recuerdo que no viviste. Cuando estás por hacer algo y una visión interna, rápida, fugaz, te muestra lo que ocurrirá. Cuando en sueños ves lugares que nunca pisaste y luego un día los reconoces como si fueran memoria. ¿Cómo sabes que tienes clarividencia? Porque tu mente no tiene forma de explicar de dónde vienen ciertas imágenes. Pero tu cuerpo sabe que son verdad. Porque lo que imaginaste se cumple. Porque sueñas lo que luego sucede. Porque ves símbolos que nadie más nota. ¿Cómo activarla? No con rituales, sino con atención. La clarividencia se activa cuando empiezas a honrar las imágenes que llegan a tu conciencia en lugar de descartarlas como fantasía. Cuanto más las escuchas, más se ordenan. Cuanto más las niegas, más se esconden. La clarividencia es la memoria antigua del alma. Solo necesita que la reconozcas. Clariconocimiento. La verdad que cae como un rayo. Este don es el más difícil de aceptar porque te obliga a confiar en ti por encima de todo. El clariconocimiento aparece como una certeza que no viene de la lógica, ni de la experiencia, ni del análisis. Es un saber que cae dentro de ti como un rayo silencioso. No lo piensas, lo recibes. ¿Cómo sabes que lo tienes? Porque te ha pasado más de una vez que supiste algo antes de tener pruebas. Porque intuiste lo que una persona escondía sin que te contara nada. Porque entendiste una situación compleja con una sola mirada. Porque lo que dijiste terminó siendo cierto y ni tú sabes cómo lo sabías. El clariconocimiento se activa con integridad. Cuando ya no te traicionas. Cuando ya no dudas de tu voz interna. Cuando ya no te convences de creer lo que el mundo quiere que creas. Cuanto más honesto eres contigo, más nítida se vuelve esta verdad interior. Este don es pura claridad. Clarisentencia. El lenguaje del cuerpo. La clarisentencia es el don más humano de todos. El más sensible. El más profundo. Es sentir la energía de otros como si pasara a través de ti. Sabrás que tienes clarisentencia si te incomodan ciertos lugares sin motivo aparente. Sientes la tristeza, ira o ansiedad de alguien sin que te lo diga. Puedes saber quién miente solo por cómo te vibra el cuerpo. Cargas emociones ajenas sin entender por qué. Tu cuerpo reacciona antes que tu mente. Este don convierte tu cuerpo en un instrumento preciso. Pero si no lo sabes manejar, puede agotarte. ¿Cómo activarlo sin lastimarte? Aprendiendo a distinguir lo tuyo de lo ajeno. Cuando dices, esta emoción no es mía. La clarisentencia deja de absorber y empieza a traducir. A partir de ahí, se vuelve guía. La clarisentencia te conecta con la humanidad, pero, sobre todo, contigo mismo. Clariaudiencia. Las voces que hablan desde adentro. No es escuchar espíritus ni ruidos extraños. La clariaudiencia es escuchar lo que no proviene de tu pensamiento racional. Es cuando una frase llega de golpe, cuando una advertencia interna te salva. Cuando una palabra que no pronunciaste te explica lo que necesitas saber. No suena afuera. Suena adentro. Pero no es mental. ¿Cómo sabes que tienes este don? Cuando una voz clara aparece en tu interior. Y no se siente como imaginación, sino como un mensaje directo. Cuando en medio del silencio recibes una instrucción que te rescata. Cuando escuchas palabras antes de que alguien las diga. ¿Cómo activarlo? Reduciendo el ruido. La clariaudiencia no compite. Si tu vida está saturada de distracciones, emociones reprimidas y pensamientos acelerados, el mensaje se pierde.
Pero en cuanto abres espacio, silencio, respiración, presencia, la voz vuelve a hablar. Este don es puente. Une lo invisible con lo audible. ¿Por qué tenemos estos dones? La parte divina que olvidaste. Porque no eres solo carne. Eres conciencia. Eres memoria. Eres chispa de aquello que existía antes de que existiera el tiempo. Los dones no son añadidos. Son fragmentos originales de tu diseño. No viniste aquí para ser ciego, ni sordo, ni desconectado. Viniste completo. Todos los dones son parte de tu esencia porque todos pertenecen al mismo origen. La divinidad que habita debajo de tu personalidad. Detrás de tus miedos. Más allá de tu historia. La vida no te pide que los crees. Solo te pide que recuerdes lo que ya eres. Cómo activar tus dones. El método del despertar. No necesitas rituales complicados, ni maestros externos, ni iniciaciones. La activación sucede cuando haces tres cosas. 1. Silencio interno. Sin silencio, no hay percepción. La conciencia expandida habla bajo, solo la mente grita. 2. Honestidad. No puedes activar un don si sigues mintiéndote. La verdad interna es el combustible de toda percepción. 3. Presencia. Estar aquí. No en tus recuerdos. No en tu miedo. No en tus interpretaciones. Aquí. El presente es donde los dones se expresan sin interferencia. Cuando estos tres elementos se unen, la magia interna despierta sola. Porque nunca estuvo dormida. Solo estaba esperando espacio. El fuego que te pertenece. No te revelo estos dones para que creas que eres extraordinario. Te los revelo para que recuerdes que nunca fuiste ordinario. No estás aquí para sobrevivir. Estás aquí para encenderte. Para mirar el mundo con los ojos que apagaste. Para escuchar con el alma que dejaste en silencio. Para sentir la vida con la piel del espíritu. Para saber sin miedo. Para ver sin permiso. Todo lo que buscas afuera ya existe dentro. Todo lo que llamas magia es tu naturaleza sin cadenas. Y todo lo que temes despertar es exactamente lo que viniste a recordar. Tú no tienes dones. Tú eres los dones. Y cuando lo aceptes, tu realidad se arrodillará ante tu conciencia.